Buenas noches. Pasamos entonces al tema de las sociedades comerciales para entender qué son, cómo se diferencian y cuál es la utilidad según las necesidades de los empresarios que ustedes como contadores van a asesorar. Primero, lo básico es la definición de la sociedad como un ente colectivo, ¿cierto? Donde hay varias personas en donde conforman una persona jurídica, que es la que se llama, digamos, sociedad, y en donde esta sociedad va a tener unos derechos y unas obligaciones. Hay diferentes tipos de sociedades, conocemos la SAS, la limitada, la sociedad anónima, la comandita por acciones, en comandita simple, la sociedad colectiva. Esas son las principales. Pero, ¿cómo hace un empresario para saber cuál de estas sociedades es la que más le conviene? Debemos ver entonces que las sociedades se diferencian según la forma como se constituyen, según la conformación del patrimonio o el denominado capital social y la responsabilidad que tienen los socios en dicha sociedad. Vamos a hablar entonces de la más común, que es la SAS, Sociedad por Acciones Simplificada. La SAS es en ese momento, digamos, la primordial forma asociativa en Colombia. La mayoría de las empresas han pasado a ser SAS por las diferentes facilidades que permite para los empresarios. La SAS puede realizarse a través de un documento privado o por escritura pública y ya luego se pasa a registrar. ¿Qué se va a registrar o cómo inicia la SAS? Con los estatutos, el acta de constitución de la sociedad. En este caso sería la SAS, ¿no es cierto? Sociedad por Acciones Simplificada. ¿Cuántos son los miembros mínimos de esta sociedad? Pues la norma nos dice que mínimo uno, ¿no es cierto? Quiere decir entonces, y el máximo pues no hay límite. Quiere decir entonces que una persona natural comerciante pues le conviene realizar una SAS porque es una manera de proteger su patrimonio personal. Los aportes que realizan los socios se van a traducir en acciones. Estas acciones son negociables en la bolsa de valores. Sin embargo, la norma permite que se pueda restringir la negociación de estas acciones hasta por 10 años, mientras que la empresa se va fortaleciendo. ¿Cómo se forma el capital en una SAS? Para una SAS y en general para cualquier sociedad comercial en Colombia, la norma no exige un mínimo de capital, es decir, yo podría empezar una sociedad con 5.000 pesos, no habría problema. Sin embargo, eso no sería coherente, ¿no es cierto? Yo tengo que pensar realmente cuál es el capital que necesito para formar mi empresa. Si no sería, pues va a terminar siendo una empresa ficticia o una empresa de papel. Entonces, lo primero que me van a requerir cuando yo vaya a registrar mis SAS es cuál es el capital que yo considero que es el que requiero para que mi empresa salga adelante. Esto es lo que se denomina el capital autorizado. Es decir, en los estatutos dijimos, esta sociedad va a funcionar con 20 millones o con 100 millones, no sé, cada uno mira dependiendo de lo que quiera hacer, ¿cierto? Ese será entonces el capital autorizado, aquel que yo necesito para que la empresa funcione. El suscrito es aquel capital que los socios se comprometen a pagar. Los socios se deben comprometer a pagar el 100% del capital autorizado, es decir, van a pagar el 100% de lo que la empresa necesita para subsistir. ¿Y cuándo lo deben pagar? La ley les permite que lo paguen en un lapso de 2 años. ¿Listo? Entonces, si tenemos un capital de 50 millones, ese será el suscrito. El pagado, pues al inicio no requiere un mínimo, sin embargo yo sé que máximo en 2 años debo pagar esos 50 millones. ¿Cómo funciona el tema de la responsabilidad de los socios?
Los accionistas en la sociedad por acciones simplificada responden solo hasta el monte de sus aportes. Solamente en caso de fraude a la ley, es decir, que por decir algo se utilice una SAS y se vulneren derechos de trabajadores o se realicen acciones ilícitas, pues responderán solidariamente, es decir, responden con su propio patrimonio. El revisor fiscal no es obligatorio, es voluntario. Solo va a ser obligatorio si se cumple con estos requisitos, que al 31 de diciembre tenga activos brutos superiores a 5.000 salarios mínimos o ingresos brutos superiores a los 3.000 salarios mínimos. Pasamos entonces al segundo tipo de sociedad, que son las sociedades de responsabilidad limitada. Siempre luego de la razón social, vamos a encontrar al final la abreviatura limitada. Esta va a ser la manera como nos vamos a poder diferenciar. Las sociedades limitadas pueden realizarse por documento privado o por escritura pública, al igual que las SAS. La norma nos exige acá un mínimo de 12 accionistas o de 2 socios más bien y un máximo de 25. ¿Cómo se conforma el capital social? El capital social no está compuesto por acciones, sino por cuotas, ¿cierto? Y estas cuotas son de igual valor. ¿Ves? Ya cada accionista o cada socio, pues dependerá del capital social que se requiera, pues se dividirán el valor de las cuotas. Estas cuotas son heredables y pueden cederse siempre y cuando haya reforma de los estatutos. Algo fundamental en estas sociedades es que el capital que se autorice debe pagarse el 100% en su totalidad en el momento de inscribirse, aquí no hay plazo alguno, ¿cierto? Si yo digo que el capital que yo necesito para mi empresa son 50 millones, pues 50 millones vamos a tener que pagar en el momento del registro. ¿Cómo es el tema de la responsabilidad de los accionistas? Acá se responde hasta el monto de los aportes. Si cada uno tenía una cuota de 10 millones o 20 millones, pues cada uno responderá hasta 10 o hasta 20 millones. Sin embargo, la norma nos indica que responden solidariamente con sus propios bienes por deudas laborales o fiscales. Entonces, en caso de que se tengan deudas con trabajadores o se deba impuestos o cualquier tipo de tributo al Estado, pues se responderá con los propios bienes, más allá de los aportes. En cuanto al revisor fiscal, tenemos lo mismo que en las anteriores sociedades, y es que es voluntario, salvo que el 31 de diciembre se tenga las sumas indicadas en las anteriores sociedades, que son las mismas, en cuanto a los activos brutos o en cuanto a los ingresos brutos. Pasamos a otro tipo de sociedad, que es la sociedad en comandita simple. La sociedad en comandita simple va el apellido, digamos, de uno de los socios, el término de compañía y al final la sigla S en CS, sociedad en comandita simple. ¿En qué consiste esta sociedad? Esta sociedad puede también constituirse mediante documento privado o por escritura pública. ¿Cuál es la particularidad de esta sociedad? El tipo de accionista, no tanto el número, sino el tipo. Vamos en la simple, vamos a tener un máximo de 25 socios. Pero si vemos acá, voy a resaltarlo acá con rojo, vamos a ver que hay unos socios que se llaman gestores colectivos y otros socios que se llaman los comanditarios. Los socios gestores ¿qué aportan? Aportan trabajo. Mientras que los socios comanditarios aportan capital o dinero. ¿Listo? Esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque entonces vamos a tener aquí que mínimo necesito un gestor, es decir, alguien que haga que la empresa salga adelante, y mínimo un comanditario, es decir, una persona que aporte capital. ¿Cómo es la formación del capital? Pues la norma nos dice que
no existe un mínimo de capital, ¿cierto? Este se divide en cuotas, pero ¿entre quiénes se van a dividir? Entre los comanditarios. ¿Listo? Entonces, uno dice, bueno, y entonces si yo solo aporté trabajo, voy a ganar alguna utilidad en la capitalización de las cuotas de la sociedad. La respuesta es sí. Sí. ¿Por qué sí? Porque es justamente esta es la razón de este tipo de sociedad, que hay una persona que no cuenta con el capital, pero cuenta con el tiempo, digamos, para sacar adelante una empresa, y otros que sí cuentan con el capital, pero no cuentan con el tiempo, pues se redistribuye, digamos, el aporte en trabajo y en capital a través de la participación en las utilidades. La diferencia está en la responsabilidad, ¿cierto? Los gestores colectivos, que son los que no ponen dinero, ¿cómo responden? Responden ilimitadamente con todos sus bienes. Es decir, si la sociedad tiene alguna deuda, pues se pueden ir contra el gestor colectivo. Si es que la sociedad pues no tiene activos, y estos deben responder ilimitadamente con su propio patrimonio, mientras que los comanditarios responden según sus aportes y máximo hasta el monto de sus aportes. Entonces aquí vemos que, pues, si bien es una alternativa para una persona que no tenga inicialmente capital, que se pueda unir a otros socios que sí lo tienen, pues obviamente debe ser consciente del riesgo que asume, ¿cierto? Que en caso de que hayan deudas, pues él responde ilimitadamente con su propio patrimonio. En cuanto al revisor fiscal, es la misma situación de las otras sociedades, es voluntario, salvo que se cumpla con las sumas indicadas. Y entre todos se reparten las utilidades. ¿Cómo se reparten las utilidades? Según lo que acordaron en los estatutos. Tenemos la sociedad en comandita por acciones. La sociedad en comandita por acciones, pues vamos a encontrar que después del apellido, digamos, de uno de los socios y compañía, vamos a encontrar las siglas SCA, Sociedad en Comandita por Acciones. Igual que las otras sociedades, pues puede constituirse por documento privado o por escritura pública. A diferencia de la sociedad en comandita simple, el mínimo de gestores es 2. Recuerden que los gestores son aquellos que ponen su fuerza, digamos, laboral, ¿cierto? O su fuerza de trabajo para que saque la sociedad adelante. Y debe tener como mínimo 5 accionistas. Aquí no hay límite máximo de socios, a diferencia de la comandita simple, que sí tiene un máximo de 25 socios. El capital social no se forma con cuotas como si se forma en la simple, sino que se forma por acciones, ¿cierto? Y esas acciones son el resultado de los aportes de los socios. Igualmente que en la sociedad en comandita simple, los gestores colectivos no realizan aporte, aunque no quiere decir que están impedidos de hacerlo, pero no están obligados, y los comanditarios son quienes realizan los aportes. En este hay un mínimo, sí se debe pagar al inicio o decir al inicio cuál va a ser el capital autorizado. Se exige que por lo menos los socios se obliguen o se comprometen a pagar el 50% de ese autorizado y que paguen al menos la tercera parte de cada acción que cada socio se comprometió. ¿Cuánto plazo máximo tienen para pagar este 50% suscrito? Un año. ¿Listo? Van a tener un año para pagar el suscrito. ¿Qué responsabilidad tienen? Van a responder hasta el monto de sus aportes. Es decir, aquí responden todos, ¿cierto? Sobre todo los gestores comanditarios, que responderían por el monto de sus aportes. Y obviamente los socios gestores o colectivos responderían sin límite con su propio patrimonio. En estas sociedades es obligatorio el revisor fiscal y las utilidades sociales se redistribuyen según lo estipulado en los estatutos. Pasamos a la sociedad anónima. La sociedad anónima tenemos como ejemplo Ecopetrol, Avianca, Cementos Arcos.
La sociedad anónima debe constituirse por escritura pública y registrarse. El mínimo de socios son 5 y no tiene máximo. El capital se divide en acciones de igual valor, que se representan en títulos valores que son negociables. Esta es una de las características principales de la sociedad anónima, la posibilidad de que cada accionista pueda estar negociando sus acciones sin restricciones, obviamente según lo que indique los acuerdos de los estatutos que están constituidos por escritura pública, ¿no es cierto? Y no van a tener restricciones, entonces pueden generar una capitalización muy alta, digamos, de sus acciones. Y obviamente participarán de las utilidades según la proporción de las acciones que tengan. Acá tenemos la formación del capital. El autorizado, el suscrito, cumple las mismas reglas, debe suscribir por lo menos el 50% del autorizado y pagar al menos la tercera parte de cada acción suscrita en un término máximo de un año. Digamos, al inicio la tercera parte, pero pagar todo el 50% que fue lo que se comprometieron los socios al menos en un año. Responden los socios hasta por el monto de sus aportes, ¿cierto? No van a responder aquí con el patrimonio, a diferencia de las limitadas que en las deudas laborales y fiscales responden solidariamente con su propio patrimonio. En cuanto al revisor fiscal, se nos exige tenerlo. Miren aquí la diferencia, es con escritura pública y se exige tener revisor fiscal, independientemente del patrimonio que se tenga. Finalmente pasamos a la sociedad colectiva. En la sociedad colectiva lo fundamental es el tema de la confianza. Y aquí o todos ganan o todos pierden. Aquí es fundamental la confianza, digamos, en el grupo. Acá se puede realizar por documento privado o por escritura pública. El mínimo de socios son 2, no tiene un límite máximo y es parecido a la sociedad comandita por acciones en el sentido de que hay socios capitalistas, o sea, aquellos que aportan capital y trabajan, ¿cierto? Miren que a diferencia de la sociedad comandita por acciones o de la simple, los comanditarios solo aportan capital, no aportan trabajo. Aquí sí aportan capital y trabajo, y los socios industriales que aportan solo trabajo. Sin embargo, todos participan de la misma manera en cuanto a los derechos y las obligaciones. Y otra diferencia fundamental es que todos responden con su patrimonio. O sea, la sociedad colectiva, digamos, te da la ventaja de que si no vamos a depender de cómo le va a uno solo, sino que si nos va bien a todos, todos ganamos. Y si nos va mal a todos, pues todos respondemos. Y no respondemos con el monto de nuestros aportes, sino que respondemos incluso con nuestro patrimonio. Listo. Entonces esto es muy importante, pues como tenerlo claro y tener cuidado pues con este tipo de sociedad. Acá, en cuanto a la formación de la sociedad, el capital autorizado debe ser suscrito y pagado al 100% y en el momento de constituirse la sociedad. Eso tiene un sentido y es, como yo voy a responder con mi patrimonio, entonces obviamente yo no me puedo dar el lujo de esperar a que en un año o 2 años que vamos pagando, no, si todos tenemos ese 100%, pues obviamente la sociedad va a responder primero, ¿cierto? Con lo que tienen todos como sociedad y ya si no logramos ir más allá, pues obviamente ya tenemos que responder con nuestro propio patrimonio. La responsabilidad es solidaria e ilimitada por las operaciones sociales, pero en lo que son las deudas laborales y las deudas fiscales somos solidariamente responsables solo hasta el monto de los aportes. Entonces digamos que aquí quienes más tendrían, digamos quienes más estarían expuestos serían los socios capitalistas, ¿cierto? Porque estos son los que aportan, mientras que el socio industrial no aporta solo trabajo. Pero el socio industrial obviamente responde solidariamente con su patrimonio por todas las operaciones sociales, pero no respondería solidariamente
por las deudas laborales y fiscales. Una cosa son las deudas que yo tengo, digamos, por la operación de la propia empresa. Otra cosa son las deudas específicas, las obligaciones específicas a nivel laboral o a nivel fiscal. El revisor fiscal es voluntario y solo va a ser obligatorio cuando se cumplan los mismos montos exigidos en las demás sociedades. Bueno, ya con esto finalizamos. Si tienen alguna inquietud, pues me pueden escribir al correo o también por el foro de la plataforma. Eso es todo, que estén muy bien.